El pasado 2 de octubre, la calificadora Moody's, que periódicamente hace evaluaciones de los créditos soberanos, de los títulos de deuda soberana de los diferentes países, emitió un documento donde ratifica la calificación de BA3 para la deuda soberana de República Dominicana y la coloca en estable. Eso quiere decir que no tiene previsto por el momento ni subir ni bajar la calificación. Ahí lo ideal hubiese sido que no pusieran perspectivas positivas. Perspectiva positiva indica que te van a mejorar la calificación, que hay posibilidad de que te la mejoren. Si te ponen perspectiva negativa, es todo lo contrario. Entonces, hay algunos señalamientos que es importante que los diseñadores de políticas públicas y los políticos dominicanos, que en el fondo son los principales diseñadores de política, tengan en cuenta si tienen realmente interés de que la calificación siga mejorando. El hecho de que nos quedemos estancados en una calificación no nos ayuda a poder financiarnos cada vez a tasas más bajas. Y ese es el objetivo que debería perseguir República Dominicana, convertirse como ha sido México, como ha sido Chile o como está camino a convertirse, o está ya prácticamente Perú, que son de los pocos países de la región considerados como investment grade, o sea que son países ya que cuando van al mercado de capitales pueden emitir a tasas ligeramente por encima de la tasa que carga el Tesoro de los Estados Unidos, que paga el Tesoro de los Estados Unidos. ¿Cuáles son las fortalezas de la evaluación de la deuda soberana de República Dominicana? Primero, la sostenibilidad del crecimiento, un crecimiento del 5% plus, o sea, por encima de eso, durante un periodo consecutivo de 15 años. Pocas economías de la región exhiben esa fortaleza. El hecho de nosotros tener una economía tan diversificada como tiene República Dominicana nos ayuda mucho a poder sostener estos niveles de crecimiento. Tenemos un sector turismo fuerte, sector de zona franca que se está moviendo bien, tenemos el sector comercio también y manufactura que crece, minería, aunque le mete mucha volatilidad al crecimiento, los últimos años ha sido un soporte importante. El sector de construcción, que también es volátil porque depende mucho del gasto público en ocasiones, es un sector que ha influido en el crecimiento. Tenemos un PIB per cápita por encima del promedio de los países que están en calificación BA, o sea que ese es un punto positivo que Moody's observa porque nos está dando una señal de una clase media cada vez más fuerte con capacidad de compra, y eso a su vez te genera un componente de demanda agregada que es relativamente sólido, a menos que la economía sea sacudida por un shock. Déficit fiscal es estable en la magnitud de 3% del PIB. Eso lo considera como un plus. Bueno, la realidad es que está habiendo también una región y un mundo donde la mayoría de las economías están por encima de ese 3% de déficit. Si usted se va a Argentina, Venezuela, Costa Rica, etcétera, encuentra problemas de finanzas públicas mucho más serios que los nuestros. Pero nosotros 3%, aunque Moody's dice que es algo que nos vemos bien en la película, debemos hacer esfuerzos para que nos veamos todavía mucho mejor. ¿Cuáles son los retos del crédito? O sea, lo que ellos identifican como los puntos delicados que debemos observar. Dice que tenemos una proporción de deuda pública denominada en moneda extranjera que está en el orden del 70%, que es relativamente alto. ¿Eso qué quiere decir? Que frente a un choque externo que te altere el tipo de cambio, eso te puede perjudicar. Y es verdad, o sea, si se produjese una devaluación más pronunciada que la que hemos tenido anualmente de 2, 3, 4%, tú puedes transmitirle al gobierno una situación delicada, no por el lado de la amortización de la deuda, porque así mismo como la amortización es afectada por la devaluación, también los ingresos, cuando hace el rollover, son afectados positivamente por la devaluación. Entonces ese ahí se neutraliza.
es el pago de los intereses, que las autoridades de Moody's entienden que es, los técnicos del Moody's entienden que es delicado. Claro, cuando tú tienes una base de recaudación que también es influenciada positivamente por la devaluación, como es aduana, como es el ITEVI, como es el impuesto a los combustibles, nosotros estamos relativamente mejor que algunos países de la región para hacer frente a ese choque. Pero no hay duda de que lo ideal sería tener un componente de deuda pública mayor denominada en moneda local. El gobierno ya hizo un ensayo con una emisión de 800 millones de dólares denominado en pesos en el mercado internacional, más lo que emite localmente. Una carga excesivamente alta, dice Moody's, de los intereses con relación a los ingresos del gobierno. 20%. Es verdad. O sea, este año va a ser 22,4%, el año que viene 21,5% se proyecta. Eso es un nivel muy alto. Y usted dirá, no, es que eso se debe a que estamos pagando una tasa de interés altísima. No, esa no es la razón. La razón es que los ingresos del gobierno, para el tamaño de la economía que tenemos, son muy bajos. Entonces, ese es el reto que tiene el país por delante. Hasta cierto punto, la noticia no es mala. Usted se imagina que nosotros tuviésemos gastando el 20% de los ingresos del gobierno en pago de intereses y que nosotros tuviésemos una presión tributaria de 20%. Ahí sí tenemos problemas. Porque ¿qué más usted va a aumentar? Usted no puede aumentarla más. Entonces es como una oportunidad que tiene República Dominicana de resolver su problema, pero que no implique esto, que voy a resolver el problema para mantener el déficit igual, que sería la gran tragedia dominicana. Y hay que tener cuidado, porque no sería la primera vez en la historia que países que quieren corregir su déficit fiscal hacen una mega reforma tributaria, elevan las recaudaciones y a los 2 o 3 años después, cediendo al populismo y a las presiones de grupo, disparan el gasto no a 20, no, lo meten en 24 y a 25. Entonces ahí tenemos problemas. O sea, debe haber una regla fiscal que sea un componente esencial de la reforma tributaria que garantice, incluso a mí me encantaría verlo constitucionalmente, que garantice que no se permite un déficit fiscal superior a tanto, a no ser que estemos en medio de una catástrofe por fenómenos naturales, en cuyo caso ya hay mecanismos también para lidiar con eso. Es un absurdo que un país como República Dominicana, que está en el ojo, en el medio de lo que es la ruta de las posibles catástrofes, sean de terremotos, sean de huracanes, no esté haciendo uso, por ejemplo, de estos bonos catastróficos donde tú compras una especie de seguro, te cuesta 40, 50 millones de dólares todos los años, pero si te pasa un huracán y te parten dos, tú te metes 1.000 millones de dólares. Entonces, los países que usan el cerebro, eso es lo que harían, o sea, pagan esa prima de riesgo, pero estamos cubiertos en salud, porque después no vamos a tener el problema de ¿qué vamos a hacer ahora? Es verdad que el sector privado generalmente está asegurado y todos esos hoteles se llenan de plata cuando pasan huracanes y tienen que reconstruir. Ahí entra, pero el Estado no. Y las viviendas de los pobres no. Entonces, muy bonito, sería muy bello que un Estado pueda decir, aquí hay 1.000 millones que me ingresaron porque yo preví que esto podía suceder. Óigame, eso le da un repunte de respaldo político extraordinario. Incremento de la deuda a pesar del fuerte crecimiento. Esta es una economía que está creciendo al 6%. Economías que crecen al 6%, difícilmente usted ve que su ratio de deuda a PIB sube, porque usted está creciendo violentamente. Pero Dominicana no, Dominicana sube. ¿Por qué sube? Bueno, porque el déficit es grande. Y el déficit entonces al financiarse con deuda, por más que le esté creciendo el PIB, hay un déficit, hay un agujero, y por eso es que es importante hacer la reforma en el 2020. Yo creo que el documento de Moody's es muy aleccionador y debería ser utilizado por la clase política para ponerse de acuerdo y entenderse y actuar a más tardar en el 2020 con el nivel de responsabilidad que están esperando los mercados. Hasta ahora los mercados han tratado bien a la República Dominicana, como estuvieron tratando a Macri los primeros meses, porque creyeron que realmente él iba a hacer la reforma. No la hizo
y le dieron por el pescuezo. A nosotros nos van a estar mirando de aquí al 20 y los mercados esperan que en el 20 nosotros resolvamos esto. Así es. Si nos equivocamos, va a haber problemas con los 15.000, 16.000 millones de dólares que en ese momento estarán rodando en los mercados secundarios de deuda dominicana. Entonces yo creo que si queremos seguir siendo una economía envidiable, vibrante, estable, con buen crecimiento, en un momento dado vamos a tener que reconocer la necesidad de hacer una pausa para ponernos el traje de responsabilidad fiscal, aunque eso conlleve que en vez de crecer un 6,5%, que crezcamos 3%, 3.5%. Porque ojo, que el primero que lo explicó fue Keynes. O sea, no es lo mismo un programa de gasto público financiado con impuestos que un programa de gasto público financiado con deuda. Porque cuando usted lo financia con deuda es el ahorro de otro. Y entonces cuando es el ahorro de otro, usted le está pegando un empuje a la demanda agregada más grande que cuando usted financia el gasto público quitándole al sector privado impuestos. Cuando nosotros hagamos ese ajuste inicial, el crecimiento se va a caer y ese es un precio que tenemos que pagar. Inicialmente lo vamos a pagar. Al año siguiente nos recuperamos. Pero ese primer año los 2 años. Nos vamos a sembrar un poco y vamos a crecer a la mitad. Andy, con lo que tú dices de que eso esté en la Constitución y todo eso, yo creo que deben existir otros mecanismos, porque aquí tenemos una historia de romper todo lo que está en las leyes. Aquí las leyes no se cumplen, en el sector eléctrico no se cumplen, en el porque Estado no hay se dientes. cumple. Entonces, No hay yo dientes. creo que más allá de incluirlo simplemente No con dentro de la dientes. legislación, hay que ponerle dientes. Yo Sí, creo sí. que hay países que han sido muy exitosos con el tema de los consejos fiscales. Sí. Yo creo que han sido muy exitosos con eso, además del tema de los consejos fiscales, como tú dices, cuál es el sistema de consecuencias que tiene que haber. Yo creo que eso es importantísimo. Moody's a la par publicó un informe comparativo, no ya de República Dominicana, sino con otros de la región, donde hace una suerte de índice de riesgo, un índice de riesgo de pago basado en la vulnerabilidad, como tú bien dijiste, cuánto pesa la deuda externa, cuánto de esa deuda está denominada en dólares, porque tú puedes tener deuda interna denominada en dólares, o sea, cuánto está en moneda externa. Y además, si tenemos una especie de lo que ellos le llaman fiscal buffer, ¿verdad? O sea, y que en otros países, como tú ves, Chile tiene activos, dicen sí, tiene assets. En el caso dominicano, ellos ponen que no, pero sin embargo tú tienes un Punta Catalina ahí, que es un asset. Y creo que hay otros activos del sector eléctrico que ellos no están tomando en cuenta. Pero al final, cuando sacan la nota, no quedamos bien, ¿eh? O sea, cuando un Perú tiene un 1, que es un número excelente, un Chile un -1, nosotros estamos en 6, junto con Costa Rica, junto con Ecuador, lo cual no es una nota, digamos, tan buena. O sea, que yo creo que nos trataron fenómeno, Andy. No, se nos acabó el tiempo. Nos vemos la semana próxima en otro diálogo.